Daremos inicio entonces, sin más preámbulo, a la primera conferencia que estará a cargo de tres docentes de nuestra institución, quienes nos acompañan y han trabajado también en procesos de la Facultad de Ingenierías. Un saludo muy especial a John Eduardo Aguirre Cuervo, Alejandro Arango Correa y Lady Viviana González Cano. John Eduardo Aguirre tiene como formación ingeniero industrial y máster en dirección de operaciones y calidad, con amplia experiencia en los sectores industrial y educativo, y se ha desempeñado en roles de coordinación y dirección de procesos industriales, así como en la docencia universitaria. Especialista en el desarrollo e implementación de estrategias de mejora en empresas del sector manufacturero, combinando experiencia en consultoría con la optimización de procesos productivos y gestión de la calidad. También ha tenido entonces experiencia en toda la parte de formación docente. Y nos acompaña también Alejandro Arango Correa. Él ha trabajado como formación en biotecnología, con maestría en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional, y también con amplia experiencia en formulación, gestión y evaluación de proyectos de ciencia, tecnología e investigación e innovación. Ha sido docente por más de 10 años de experiencia con habilidades de las tecnologías de la información y las TIC. Entonces, les damos una cálida bienvenida a ellos, a Lady Viviana González, también por acompañarnos en esta conferencia que se denomina Uso de tecnologías emergentes como analítica de datos y la IA para tomar decisión e incremento de la productividad en MIPYMES textil y confección en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Quiero recordarles entonces para el manejo del tiempo que tenemos a partir de este momento 25 minutos para la conferencia, y faltando 5 minutos les haré una invitación para ir finalizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos los participantes. Melissa, ¿me confirman si me pueden escuchar bien? Viendo. Sí, Eduardo, te escuchamos bien. Ahora sí te vemos. Entonces voy a compartir pantalla. Me regalan un segundito, por favor, me disculpan. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, correcto, sí Eduardo, se está llevamos viendo. pantalla. Así es. Listo, perfecto. Bueno, de antemano nuevamente gracias a todos los participantes de este espacio. Nuestra ponencia para parte de este congreso se titula, como lo mencioné, Uso de tecnologías emergentes para analítica de datos y la IA para tomar decisiones e incremento de la productividad en MIPYMES, textiles, confección del área metropolitana del Valle de Aburrá. Mis compañeros y mi persona como autores, en el cual es un proyecto que se ha estado desarrollando y se sigue desarrollando, que dan unos primeros resultados, pero que queremos compartir con ustedes, pero que continuamos en un proceso continuo de mejoramiento e implementando, generando otros impactos, ¿cierto? Para dar como un pequeño inicio a este ítem tan importante en el tema de la IA o la cuarta revolución industrial, hay que comprender finalmente en términos muy puntuales la cuarta revolución industrial. Yo sé que ya hemos tenido varios espacios durante este congreso y tendremos más espacios durante este congreso, en el cual se habla mucho del tema de la IA, el industria 4.0, pero específicamente quiero que dentro de ese espacio podamos tener claro que la industria 4.0 se enfoca no solamente en la automatización, como en muchos casos se ha mencionado, sino también el tema de la información, cómo el uso de la información a hoy está generando impacto en las industrias a través de ese momento de la toma de la decisión. Porque finalmente el objetivo es ese. Muchas organizaciones en la actualidad manejan demasiada información que ni siquiera ellos son capaces de poder coger, analizar y tomar una decisión frente a cómo actuar de acuerdo a esa información encontrada o suministrada. Si hablamos desde la industria 1.0 a la 4.0, podemos ver cambios muy abismales, entre los cuales se habla mucho de que actualmente en nuestro país no estamos hablando todavía de industria 4.0, pero si nos vamos netamente a enfocarnos en los temas, podemos darnos cuenta de que sí, de que no solamente es tener un procesador, tener una IA trabajando al 1000%, pero sí generar actividades como redes colaborativas, entender las cosas que se puede hacer simplemente con un simple Excel. Entonces, a eso quiero llegar, que dentro de la cuarta revolución industrial es cómo podemos transformar las industrias utilizando la automatización, y no solamente eso, sino también basado en sistemas de información, Internet de las cosas, y cómo trabajar de manera colaborativa entre los diferentes tipos de industria. ¿Sí? Ahora bien,
Dentro de este mismo, ¿cuáles son las tecnologías claves de la cuarta revolución industrial? Inicialmente, el tema de entender las cosas, lo que hace parte de la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? Que finalmente se encarga de recopilar y compartir información para mejorar la eficiencia y tomar esas decisiones que nos puedan ayudar en la vida cotidiana y también en la vida laboral. La inteligencia artificial, sino ya estamos hablando finalmente de las famosas IA, que son sistemas capaces de realizar tareas que requieren una inteligencia humana, un aprendizaje y continuamente un mejoramiento dentro de la misma, que se nutra de la información y de acuerdo de esa información pueda generar diferentes tipos de acciones, resultados, entre otros, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de texto, a través de reconocimiento de voz, a través de sensores, de visión. Otro tema muy importante, Big Data. Ya estamos hablando ahora sí de grandes superficies, grandes cantidades de volumen de datos, que finalmente es muy importante tener en cuenta, pero donde el consumidor o el cliente, el usuario, no tiene la capacidad de poder sostener esta capacidad y por ende el Big Data se genera como esa necesidad de poder generar ese análisis en grandes volúmenes de datos. Y finalmente poder así, nuevamente, el enfoque de este proyecto, tomar decisiones. Otro muy importante, el cloud computing, que finalmente habla de almacenamiento y procesamiento de datos en la nube. Resulta y sucede que se habla mucho de diferentes tipos de revoluciones y diferentes tipos de enfoques, no solamente en la parte social, sino en la parte ambiental, en la parte industrial, en la parte política, dentro de la cual habla mucho de que el nuevo oro de la actualidad es la nube. Es decir, vamos a llegar a un punto en el cual todo va a funcionar sobre la nube, todo va a estar dentro de la misma nube y ese va a ser nuestro enfoque para poder operar. Otro aspecto muy importante, la robótica avanzada. Ya hablamos dentro de esta misma cuarta revolución de los robots autónomos que son capaces de hacer tareas muy complejas, colaborando con humanos en diversos sectores. Aquí hay una pequeña reflexión muy importante de tener en cuenta, ya hablando específicamente del sector de confección, y ha sido ese miedo por parte del personal operativo de sentirse que pueden llegar a ser reemplazados y que a toda cuesta y en la actualidad es todo lo contrario. Se vuelve casi un factor muy clave, puesto que en el mismo sector se ha evidenciado la necesidad de más mano de obra, ya que no contamos con la capacidad correspondiente. La impresión 3D, que ya dentro de esos mismos factores está la creación de objetos tridimensionales a partir de diseños digitales, permitiendo finalmente la personalización y la fabricación bajo la demanda requerida, ya que finalmente muchos de los enfoques de muchas industrias ya estaba siempre bajo la demanda o reponer bajo esa misma demanda, ¿cierto? Dentro de esa misma estructura, dentro hacia dónde tenemos que migrar, ya hablando netamente de la industria, cómo podemos transformar la industria utilizando o basados en esta cuarta revolución industrial, en el cual vienen conceptos como la automatización, la personalización, los modelos nuevos de negocio y la industria 4.0, ¿cierto? En la cual, venga, cómo podemos dentro de estas mismas herramientas integrarlas dentro de las mismas industrias. Como ejemplo, podemos observar ACEP, que es una empresa muy grande a nivel nacional, Sofasa, que es otra gran empresa muy grande a nivel nacional, y en los cuales uno diría, aquí se puede aplicar en muchos conceptos la automatización, y se ha aplicado los en muchos conceptos con el fin de mejorar la eficiencia y la productividad, ¿cierto? A través de tanto Internet de las cosas como la inteligencia artificial, como la robótica. Dentro de esas mismas grandes empresas, la necesidad de la personalización a través de las impresionantes de la Big Data, cómo podemos toda la cantidad de datos que manejan esas empresas, poderlos convertir, poderlos adaptar, poderlos generar en ideas y cosas reales. En cómo pueden estas grandes empresas, a través de esa misma cuarta revolución, a través de unas herramientas, generar nuevos modelos y que sean aplicados dentro de esta industria 4.0 a través de qué? De servicios logísticos, de servicios de fabricación, es decir, cómo cada vez podemos potenciar esa gran industria y también cómo se van generando nuevas industrias basadas en las tecnologías digitales. Aquí es donde nos hemos centrado mucho y se ha centrado mucho el entorno en, venga, cómo hacer crecer esa gran industria, esa gran industria. Entonces, eso es donde queremos nosotros o que hemos buscado siempre, venga, es grande industria, pero ¿y las pymes? ¿En dónde quedan las MIPIMES en todo esto? Porque, ejemplo, las grandes industrias son muy importantes, eso es clarísimo, pero ellos tienen la capacidad económica, tienen la capacidad de tiempo, tienen la disposición, tienen muchos factores
para poder aplicar estas estrategias. Pero y las MIPYMES están preparadas, tienen la capacidad, tienen los recursos, tienen la forma de poder empezar al menos a tocar, a sentir, a generar estrategias de la cuarta revolución. Y otra cosa, ¿están preparadas para eso? Pues, hay una idea. En este momento hablamos de la sector MIPYMES y específicamente que nuestro proyecto se enfocó en este sector y confección, que hace parte del 9.4 PIB, por ciento del PIB nacional, que genera alrededor de 600.000 empleos, que obviamente sabemos que son muchísimos más, pero que dentro de la misma estructura del DANE nos establece un total de 600.000, que genera unas ganancias por encima de 600 billones y unos activos por 12 billones, y que donde muchas de las empresas las reconocemos a nivel nacional e internacional también, y donde, ejemplo, el Valle de Aburrá ha sido de los principales hitos en el tema textil y confección. Esas pequeñas empresas que hacen parte de ese sector, esas MIPYMES, ¿cómo pueden finalmente enfrentar ese desafío de la tecnología y la competitividad? Porque, reitero, una CEF, un Sofasa, son empresas tan grandes y tienen la capacidad, tienen departamentos de innovación, tienen departamentos que se encargan netamente de esa automatización y desarrollo de estrategias. La MIPYME, ¿cómo lo pueden afrontar? ¿Cómo podemos llegar finalmente a ese impacto dentro de esas MIPYMES? A sabiendas de que son terminologías, son conceptos que no son muy complejos, pero que no hay que dejarlos, hay que bajarlos a los niveles, a nivel operativo, práctico y estratégico de manera tan clara que puedan ser realmente funcionales. Porque ¿qué pasa con las MIPYMES? Que al no tener el conocimiento amplio del concepto, en ocasiones genera resistencia la implementación de cualquier estrategia. Y por eso finalmente nuestro enfoque, venga, generemos un entorno, un impacto con esa MIPYME, acerquémonos a esa MIPYME, propongámosle, miremos, mostrémosle, evidenciémosle, guiémoslo dentro de las herramientas de la cuarta revolución y miremos cuál puede ser más adaptable para ellos y se pueda implementar. Y aquí es donde finalmente estas empresas enfrentan esa falta de información y estándares, porque realmente ni los tienen creados muchos, no digo que todos, obviamente hay muchas empresas muy organizadas, pequeñas y muy organizadas, pero gran parte en este sector se caracteriza por hacer, pero toda esa información que se genera, ¿qué pasa con ella? Y las decisiones no se toman basadas en una información o en unos datos recolectados, se toman de acuerdo a la necesidad del momento. ¿Y eso en qué ocurre? En muchas veces en ineficiencias, sobrecostos y baja productividad, puesto que si no tengo los datos, ¿cómo tomo la decisión más teniendo en cuenta esos datos? Por esta razón, el objetivo de nuestro proyecto que estamos desarrollando, mis compañeros y yo, acerquémonos a esas empresas de ese sector, que es donde hay gran cantidad, es de los principales clústeres del Valle de Aburrá, y donde finalmente requiere y necesita un impacto en sus procesos, y venga, generemos estrategias de impacto sobre esta estrategia de la cuarta revolución. Y para poder hacer esto, ¿cómo lo diseñamos? En tres fases principales. Primero, caracterizar el proceso de la empresa desde la gestión de los recursos hasta la entrega final del cliente. Es decir, ahí que venga, llegar a la empresa y establecer usted dónde inicia y dónde termina. Porque en muchos casos es muy normal encontrar de que no tienen conocimiento, o si tienen el conocimiento, me disculpo, tienen conocimiento muy claro empíricamente de sus procesos, son muy inteligentes, son muy tesos en lo que saben, pero la estandarización y la definición de su proceso no lo pueden, muchas veces no lo tienen. Entonces, empecemos por ahí, donde inicia y donde termina su proceso de manera estandarizada. Luego, de acuerdo a esa información, de acuerdo a los procesos que hacen parte de su producción, de acuerdo a los indicadores actuales, si tienen indicadores actuales o los datos actuales y los costos que hacen parte de su proceso, diseñemos una estrategia, que es la segunda fase, de mejoramiento que permite la estandarización, control y mejora de su proceso, de acuerdo a cada empresa, porque repito, puede ser sector de confección, pero cada empresa es totalmente diferente. Sus necesidades son totalmente diferentes. Una empresa que hace camisetas no es lo mismo que una empresa que hace jeans o ropa interior. Cada uno tiene una estructura que puede que la operación sea similar, pero ejemplo, dentro de su manufactura interna
los procesos, máquinas, ajustes cambian. Entonces, teniendo en cuenta esa caracterización, se diseña una estrategia que permita generar un impacto. Y dentro de la estrategia, venga, ¿cómo dentro de las herramientas que nos ofrece la IA de manera asequible para ese tipo de empresa puede ayudarle a generar ese control, esa definición, ese control para poder tener los datos y poder tomar decisiones? Porque la estrategia sí o sí tiene que estar dentro de un entorno de mejoramiento continuo, y la IA ahí es una estrategia que va muy de la mano. Y finalmente, una validación de esa estrategia para poder aplicar. ¿Qué resultados tenemos hasta el momento dentro de lo que se ha retrabajado? Y una parte inicial, en un sector, una empresa del sector, una empresa llamada Rimales, encargada de la manufactura de chaquetas. Si lo pueden ver en las imágenes iniciales, es una empresa que ya tiene más de 10 años instaurada, realmente trabajando, ¿cierto? Tiene clientes ya definidos, tiene una estructura ya clara, pero si podemos observar las semanas iniciales, se encargan netamente de producir. Llega un pedido y produce. No se sabe realmente cuánto es lo que se está realizando. Tienen un tablero que pueden observar en la imagen superior y derecha, que si se pueden dar cuenta, eran las 12:30 de la tarde y ni siquiera está diligenciado, es decir, no tienen una cultura de recolectar datos. Y para la cuarta revolución industrial es necesario los datos, es esencial, porque es lo que va a alimentar el proceso, alimentar la estrategia, generar opciones para poder generar mejora continua, para poder instaurar una cultura de mejora continua. Y en esa primera fase, en la primera y segunda fase que se ha desarrollado estrategias, que se pudo finalmente establecer, venga, dentro de los datos que se manejan en la empresa, cuáles vamos a empezar a controlar: producción, costos, qué indicadores, eficiencia, calidad, tiempos improductivos, todo lo que finalmente hace parte de un proceso de manufactura de este sector, instaurado dentro de una herramienta que es desde la industria 2.0, que somos desde un computador, pero ya que esos datos se manejen, se transformen, se analicen dentro de un entorno ya de una IA. Esa misma IA reciba la información y le pueda generar al empresario opciones, análisis, propuestas en el momento, porque eso es lo más importante de todo esto. ¿Cuáles de los factores principales que ocurren generan mayor impacto negativo a las empresas de ese sector? No tomar decisiones en el momento adecuado. Que si hay un problema dentro del proceso, se den cuenta al final del día, al final de la semana o hasta en casos al final del mes. Porque como no tomaron en cuenta, no midieron, no analizaron los resultados de ese momento, no se dieron cuenta hasta el final que ya no hay nada que hacer. Ya el error pasó, ya se perdió X cantidad de plata. ¿Por qué? Por no ejecutar una actividad, por no ejecutar una acción, una mejora. Entonces, pasar de no tener absolutamente nada sistematizado, sistematizarlo y que tenga herramientas que ayuden a analizar la información, mostrársela a todo el personal, porque se pueden dar cuenta en la parte inferior derecha, tener la forma de que podemos mostrar a los operarios, a las operarias, a ese talento humano tan importante, cómo van realmente, qué les faltan para mejorar. Y así también, al mismo tiempo, al empresario, cómo va, cómo puede mejorar y cómo van en términos de unidades, de eficiencia y de costos, es decir, de utilidades netas y brutas. Eso es la mejor forma para poder saber y tomar decisiones. Teniendo claro una estructura más de, venga, dónde inicia y dónde termina el proceso, teniendo en cuenta esa estructura nueva, dónde se ingresa la información, qué proceso sigue, cómo se debe realizar, cuál es la mejor práctica, que aclarando, no es un proceso totalmente inamovible. Cada vez, y eso es teniendo como un concepto de ingeniería industrial, hay formas de hacerlo mejor, pero esto es un primer paso para ellos poder empezar a conocer, venga, hay formas de hacer mejor como las actividades que realizan en este momento. ¿Qué impactos ha generado hasta el momento basados en esa analítica y basados en lo que la misma inteligencia les ha recomendado? Hacer cambios dentro del mismo momento del ajuste, hacer cambios en analizar por qué hay tanto sentismo, ejemplo, en citas médicas, hacer cambios en, venga, el montaje de módulos se ha llevado, que es un montaje de módulo, cuando se cambia del producto A al producto B,
cómo podemos mejorar ese tiempo que se demora demasiado, que analizar finalmente por qué la productividad está tan baja y qué razones pueden existir. Entonces, ¿en qué podemos radicar? En unos resultados que podemos estar viniendo por debajo del 70%, del 50%, a un resultado por encima, aclarando, no estamos hablando que la empresa genere un 150% de más, no. Hablamos de que los datos que están ingresando están generando un análisis que pueden capturar todo el porcentaje del 100% más de los datos suministrados, es decir, poder tener con qué tomar decisiones, en qué momento y en la hora exacta. No esperar hasta que se vea el resultado y digamos, perdimos. ¿Por qué? No sabemos qué aprendizaje nos quedó para la próxima ejecución. En conclusión, esta estrategia, esta herramienta y este proyecto tiene como principal función crear estrategias que puedan impactar esas empresas, siendo asequible herramientas de IA para poder generar ese impacto en su eficiencia operativa. Y no solo eso, sino también para poder generar una ventaja competitiva frente a un mercado que cada vez está cada vez más cambiante. La moda rápida es un término que ya lleva más de 10 años, pero que muchas empresas colombianas todavía no lo han tenido claro. Y la mejor forma de poder llegar a subsanar y sostener y combatir con esa moda rápida es teniendo los datos y tomando las decisiones en el momento justo. Y hasta el momento eso es lo que se ha generado, y la empresa lo que tenía con esta herramienta es los insumos para poder tomar la decisión en el momento justo y poder generar un impacto en el momento justo para poder llegar y generar mayor impacto dentro de los procesos. No sé si tengan Yo, dudas. yo No quiero sé si agregar quieres. algo adicional. Qué pena, John Edward, te Sí, interrumpo. claro. Eh, yo creo que hay un resultado que también encontramos transversal a este ejercicio que llevamos con la pequeña empresa, y es que al principio hay una resistencia al cambio porque creen que implementar estas herramientas o les puede quitar trabajo o pueden pensar que les va a generar mucho más trabajo porque es el acople de una herramienta tecnológica que les va a traer unos indicadores, unas mediciones. Sin embargo, al ver este primer ejercicio que hemos construido de la mano con el gerente, con el director de la operación, pues nos hemos encontrado con que la cultura de organización inclusive ha cambiado en mejorar la productividad para ser más competitivos en el mercado. Entonces, el tema de cultura organizacional es un papel relevante en el uso de herramientas y tecnologías emergentes como es la analítica de datos y la inteligencia artificial, pero tiene que haber un acompañamiento en esa gestión del cambio para mejorar la cultura organizacional. Y en el caso de nosotros nos dimos cuenta que, por el contrario, hoy en día los empleados de la empresa lo toman de manera gratificante y pues generan hasta ellos mismos las alertas cuando un compañero de pronto tiene una baja productividad para poderlo acompañar y que el indicador no se les caiga. Entonces también contarles de manera transversal, estas herramientas afectan directamente la cultura organizacional y por eso se da una relevancia que estas tecnologías se trabajen también desde lo humano. Muchísimas gracias. Qué pena. Esto ya. Ese enfoque es supremamente importante, y hasta el momento los datos se han recolectado con el fin también de tener en cuenta para poder generar estrategias frente a la parte humana, que es esencial. Muchas gracias. ¿Está alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer frente a la presentación, frente al proyecto? Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que bastante interesante, y no sé cuántas personas estén aquí del sector empresa o del sector productivo, pero tomando nota, y también a nuestros estudiantes y docentes que también están en esta labor de la enseñanza. Gracias a ustedes por estas primeras reflexiones de la mañana dando apertura, y seguimos. Ayer ya veníamos con diversos enfoques de la inteligencia artificial
es uno que puntualmente nos interesa. Nosotros, digamos, como institución de educación superior, aunque no seamos del sector productivo, también digamos que son los aprendizajes que también debemos empezar a asumir, eso que mencionas, Alejandro, de la cultura organizacional, que hace parte también de la transformación digital, que a veces se cree que la transformación solamente es un componente tecnológico y no lo es del todo así. Bueno, no veo preguntas aquí en el chat. Voy a agradecerle entonces a John Edward también por su participación, a nuestro profe Alejandro Arango, muy activo también en todos estos temas de ingeniería en nuestra universidad, y los invito a que se sigan entonces participando en la jornada que va hasta el mediodía, y bueno, también se sigan nutriendo de otros enfoques que nos van a seguir compartiendo los otros conferencistas.